Hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo Alfaro y bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Esta semana comenzamos un nuevo parashá, el parashá llamado Vaera, un parashá extraordinario. Te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado, te has sentido que Dios está lejano o que tus problemas son demasiados grandes para Él? Hoy vamos a ver cómo Dios nos habla con verbos, con acción, revelando acciones concretas y proféticas que nos muestra su fidelidad, poder y propósito. Y cada verbo apunta hacia Yeshua el Mesías y nos enseña cómo vivir en libertad y en el pacto hoy. Ese es el programa del día de hoy. Bueno, mis amados, estamos en Éxodo capítulo 6, estamos viendo la historia del pueblo de Israel en Egipto y ya está comenzando el proceso de redención, de salida, de éxodo de Egipto. Pero Dios se va a tomar el tiempo de poco a poco en Egipto revelar su gloria. Cuando nosotros vemos la palabra bíblica, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, especialmente en esta porción de esta semana, vamos a ver a un Elohim, a un Rey todopoderoso que quiere manifestar su gloria y lo va a hacer y va a hacerlo de una forma impresionante. Estamos en Éxodo capítulo 6. Si estás allí en casa y tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, por favor hazlo. Te invito a que te tomes el tiempo de poder ver estas enseñanzas en un lugar donde puedas sentar con nosotros y estudiar la palabra del Eterno. Si en este momento no lo puedes hacer, diste clic en este video, estás allí en tu trabajo o en el carro, donde quiera que estés, no te preocupes, sigue con nosotros, pero te invitamos a que esta herramienta del podcast de La Raíz de Nuestra Fe sea un elemento donde tú puedas estudiar junto con nosotros en un lugar de bendición, en un lugar de estudio, donde puedas ir con la palabra y ver versículo por versículo, porque ese es el punto de esta enseñanza. En Éxodo capítulo 6, Dios va a comenzar a mostrar su gloria y nos da unos verbos extraordinarios de las palabras que le dice a Moisés, con las que él va a llevar parte por parte la salida del pueblo de Israel. Leamos Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Impresionante. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yod Hei Vav Hei. Aquí Dios va a comenzar a mostrar cómo su nombre, cómo su acción es tan impresionante. Este es el primer verbo en sí, el verbo hecho carne, ¿no? Que vemos en Juan capítulo 1, pero aquí el verbo dice yo soy y el ser es que en inglés es to be, o sea, está en acción definitiva. Es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que se manifiesta, es un Dios que siempre ha sido. Por eso le dice yo soy el que seré, o yo soy el que soy. O sea, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie como yo, porque yo soy un Dios real, un Dios activo, un Dios que me manifiesto, un Dios que muestro mi gloria. Y ese es el primer verbo, y después va a comenzar a mostrar la acción que este verbo, este nombre, va a tomar en el pueblo de Egipto. Aquí comienza el primero. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Léelo conmigo. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Si tú escribes en tu Biblia, Dios omnipotente es otra palabra para el Shaddai. A lo mejor lo has escuchado. Dios Shaddai o el Dios Shaddai. No significa que hayan muchos dioses, sino es una descripción del mismo Elohim Todopoderoso, pero en ese entonces no había revelado su nombre, sino solo una descripción de su poder. Y Dios es un Dios omnipotente, lo conocemos muy bien. Ese nombre es
El Shaddai. Mas en mi nombre, dice, más ya en mi nombre real, o sea, en mi identidad como Elohim Todopoderoso, como Elohim que te quiere hablar a ti y que quiere revelar su gloria y que va a revelar su gloria, yo soy Jehová o Yod-Hei Vav-Hei. Muy importante esto, o el nombre usado también en ese entonces es el nombre llamado Yahvé. A lo mejor lo has escuchado y es muy importante. Pero el primer punto que vamos a discutir en este día o que vamos a hablar es me aparecí, que es ese verbo en hebreo, raiti, me aparecí. Y esto es muy importante porque Dios está mostrándonos y nos está llevando parte por parte y nos está diciendo, yo soy el que soy, pero punto número 1 del día de hoy es, me aparecí. O sea, soy un Dios tan real que me puedo aparecer, que me puedo revelar, que puedo mostrar mi gloria. En Génesis capítulo 12, versículo 7, vemos exactamente esta acción de que Dios no nos está mintiendo, sino Él mismo nos dice, yo he aparecido a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero ahora voy a mostrar mi gloria en ustedes. Y claro que sí, lo vemos en Génesis 12. En Génesis 12, 7 vemos que Dios se aparece a Abraham y le promete la tierra. Después Dios se aparece a Isaac reafirmando el pacto en Génesis 26, 24. Y después vemos en Génesis 35, 9 que Dios se aparece a Jacob y renueva su promesa. Ahora, es muy importante esto porque Moisés creció en Egipto rodeado de deidades con nombres y con poderes diversos. Pero aquí Dios se aparece. A mí me gusta que lo podamos imaginar. Imagínese a Moisés, que era príncipe del palacio, conocía cosas del palacio, tenía un cierto nivel de poder, ver estas estatuas en el Panteón de Egipto siendo formadas por ellos, en estatuas, en la moldación, en la figura de la nariz, de los ojos, de las figuras de los dioses, de la águila, cara de águila, la nariz de una águila, y ver que lo estaban haciendo de ladrillo, que lo estaban haciendo de paja, que lo estaban haciendo de manos humanos, y después lo subían y adoraban a estos dioses. O sea, para Moisés en sí, el proceso de la revelación de Egipto le mostró a él o le dio un contexto muy hermoso, porque después cuando él sale al desierto, está en Madián, está casado y ve el arbusto que no se quema, él dice, este tiene que ser un Dios real, el que me está hablando, porque yo muchas veces estuve en el Panteón de Egipto y nunca escuché nada. Dios si aparece, indica revelación personal, diferenciado a Adonai de los dioses falsos de Egipto y de Madián. Este es un Dios que quiere tener una revelación personal, porque cuando Dios se aparece, lo hemos visto hasta el día de hoy, es porque quiere comunicarse, porque quiere dar promesa, porque quiere dar pacto, o sea, quiere tener una relación con el hombre de nuevo. Eso es gracia, ¿no? Eso es gracia de Dios desde el principio de esta historia bíblica. Y en la cultura hebrea, la manifestación de Dios se consideraba un acto sagrado y transformador que requería reverencia. Por eso aún Adonai le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, sagrado, kadosh, santo es. Este verbo reití es he visto, me he manifestado, estoy enfatizando que Dios no es una idea abstracta, sino que actúa y que se revela. Mira, muchas personas hoy en día, nosotros en cualquier momento podemos caer en la rutina de los días, en la rutina de los años, en la rutina de los meses. ¿Qué quiero decir con esto? Se nos olvida que servimos a un Dios verdadero. Aún yo creo que la religión o la religiosidad o la rutina, ¿no?, nos lleva a olvidarnos de esta idea tan abstracta y tan impresionante. Es un Dios
que se manifiesta, es un Dios real, es un Dios que se comunica, es un Dios que habla, que ha hablado y que hablará, es un Dios que salva, este es un Dios en acción. Por eso la oración es tan impresionantemente importante, por eso la oración es una herramienta tan esencial, porque toda persona bajo el pacto, bajo el convenio, tiene la oportunidad, tiene el privilegio, mira, de no hablar con una estatua, con una figura de madera y de bronce, como dice la Biblia, sino de hablar con el Dios vivo. Por eso es tan importante, por supuesto, las palabras de Yeshua también. Yeshua es la manifestación ¿de qué? De Adonai. En él vemos la presencia tangible de Dios. Por eso, cuando nosotros regresamos a la Escritura, vemos esto desde un ámbito profético, desde un ámbito real, desde un ámbito extraordinariamente impresionante de la Biblia, de que la manifestación de Dios, la imagen de Dios se hizo carne, caminó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Mi amado, estamos hablando de algo real. Estamos hablando de que el que creó todas las cosas decidió enviar la imagen, su imagen, aquí a la tierra a poder mostrar su gloria por nosotros. Y quiero que entendamos algo en cada punto que vamos a leer en el día de hoy. Debemos buscar la manifestación de Dios en nuestra vida cotidiana, en oración, en servicio y en obediencia. Por eso un pastor o un líder no tiene que rogarle a la oveja a leer la Biblia. Pero eso un pastor o un líder no debería estar detrás de servicios de oración. No que no se hagan, sino que no debería estar empujando a las personas a la obediencia o al servicio o a la oración. ¿Por qué? Porque cada persona debe haber tenido una manifestación de Dios en su vida, lo cual automáticamente esa persona seria, concisa, mentalmente allí, toma una decisión de seguir a este Dios vivo y de vivir el resto de su vida en gratitud al sacrificio del madero de Yeshua. Para de la pereza, para de empujar las cosas de Dios. Si no las quieres, es impresionantemente impresionante que tú no quieras vivir una relación con el Dios vivo, el que te ha salvado, el que se ha manifestado a tu vida. Tú dices, no, yo reconozco esas cosas. ¿Ok? Tienes que reconocer su presencia en tu vida. Tienes que reconocer la presencia de Dios y lo que Él ha hecho para tu vida, y tiene que haber una vida de discipulado correcto en tu vida, un discípulo en acción que vive conforme a los principios de Dios aquí en la tierra y vive para agradar, para exaltar y para glorificar su nombre aquí en la tierra. Pero muchas personas, debido a la rutina, debido a la religiosidad, apagan su mente y viven en un hábito, viven en lo que me han dicho, viven en lo que yo pienso, viven en la cultura y no viven en la manifestación de Dios y en la cultura que Dios quiere para su vida, que sean hombres y mujeres. Vea, esto es tan impresionante. Para poder determinar esto en tu vida, tienes que parar de estar intoxicado por el mundo. Para poder vivir una vida en obediencia, tienes que parar de estar intoxicado por el mundo. La parte tóxica que afecta nuestra mente no nos permite tomar decisiones sabias. Lo hemos hablado muchas veces en el programa. Puede ser la comida, puede ser la tecnología, puede ser enfermedades, puede ser una gran cantidad de cosas que Dios nunca quería para tu vida, porque lo que Él quiere para tu vida es vida, porque lo que Él quiere para tu vida es manifestarse. Él quiere hacerse presente en tu vida. Pero si no puedes diferenciar entre lo sagrado y lo profano, no vas a poder vivir una vida de obediencia y una vida de pacto. Es tiempo de auditoría, es tiempo de desintoxicar nuestra vida, nuestra mente de tantas cosas para poder vivir una vida de fe, una vida de valentía, una vida de amor, una vida en adoración a su nombre por el resto de nuestra vida. Punto número 2 del día de hoy. Nos dice en Éxodo capítulo 6, versículo 3 también, no fui conocido, no me reconocían de esta forma, pero con mi nombre Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, no fui conocido
a ellos. Esto es impresionante porque Dios reveló su nombre a Moisés. Y mira que fue Dios el que decidió hacer esto, lo cual significa que Dios está a punto de hacer algo tan impresionante, no solo con Moisés, no solo con el pueblo de Israel, sino, escúcheme, Él ha decidido que desde este momento en adelante, Él va ahora a mostrarse aún más. De aumento en aumento es su gloria. Como la aurora del día, el hombre tiene que crecer en sabiduría y en entendimiento. Si te quedaste con Juan capítulo 3, versículo 16, si te quedaste con Marcos 16, 15, con Mateo capítulo 28, las cosas esenciales de la fe, del camino, o como nos decían antes también, el camino o la ruta romana de Romanos capítulo 9, de Romanos capítulo 10, versículo 9, de Romanos capítulo 8, de Romanos capítulo 11, y te quedaste allí y no creciste en entendimiento, no estás dejando que la manifestación de Dios se revele a ti, lo cual significa quedaste con el Shaddai, conociste del Shaddai, pero no conociste de Yod-Heh Vav-Heh. Conociste descripción de Él, de lo que Él hizo por ti, lo que ha hecho en un madero, pero Él no quiere que te quedes allí. Así como Jacob, Él quiere que vayas a la ciudad de luz, a la ciudad de Or, y que tu aumento de luz crezca en entendimiento, en sabiduría, y que puedas defenderte bien fuera de tiempo y tiempo para que puedas vivir una vida de discípulo correcto. Él nos ha llamado, dice la palabra, por su nombre, y dice, por medio de su nombre, todas las cosas fueron hechas, ¿cierto? O sea que el nombre es muy importante. En Egipto y en el Medio Oriente, en este entonces, cuando estamos hablando, muchos dioses reclamaban ser el más alto o el creador. Pero cuando aquí dice no fui conocido, significa que el pueblo de los patriarcas conocía a Dios solo parcialmente por historias, por tradición, pero no por su nombre completo ni su poder manifiesto. O sea, Dios va a usar la liberación de un pueblo del pecado, del mundo, del lodo, para demostrar su gloria. Ya nos está mostrando lo que Él va a hacer por nosotros. Dice la palabra, yo he descendido, yo he bajado. ¿Para qué? Para liberar a este pueblo. Escúcheme, Dios nos está mostrando la redención profética que Él mismo va a hacer también por nosotros. En este sentido fue literal y espiritual, se reveló su nombre espiritualmente, físicamente, obvio. Pero aquí es el mismo plan que vamos a ver, por supuesto, en Yeshua. Este segundo punto, por si no lo dije, es en hebreo lonikra. Que lonikra lo que significa es no fui invocado o conocido de esta manera. Dios distingue de su naturaleza real a una descripción que se le dio como el Shaddai. Pero aquí Él está haciendo una distinción también como nadie me ha conocido antes. Escúcheme, esto es muy importante, porque hoy en día muchas personas, debido a que se van por tantos caminos locos, terminan diciendo como Dios es el Dios de todas las religiones. Y a lo mejor Moisés, si se hubiera mezclado en la egiptología, hubiera podido terminar diciendo, oh, este es Ra. El padre, el Abba, quería hacer una descripción entre que nadie me ha conocido realmente. Yo me estoy siendo presente. Yo me estoy revelando. Aquí ustedes no me crearon de la tierra. Yo siempre soy el que soy. Y yo he decidido revelarme. Porque es que fácil es crear un dios de estatua y decir, a este le vamos a colocar Ra. O a este le vamos a colocar el sol, las estrellas, la rana, porque eran las cosas que veían. Era lo físico. Pero aquí el Padre nos está diciendo, nadie me ha conocido porque yo no he decidido revelarme, porque yo soy el verdadero y yo me puedo revelar cuando yo desee.
Y es que, ¿por qué es tan importante esto? Porque este es, una vez más lo digo, un Dios, no es un Dios de dioses, es el Elohim Todopoderoso, el Dios omnipotente, cual nombre es Yod-Heh Vav-Heh. Y Él ha decidido revelarse. Por eso hago la pregunta una vez más. Si tú dices, Dios se me ha revelado, yo soy parte de su pueblo, yo he decidido tomar la decisión, tú no puedes decir eso como desde sentir, yo tengo aseguranza de tal compañía, y bueno, yo la tengo, sino que tiene que brotar dentro de ti algo grande porque se te ha revelado la gloria. Gloria, dice la palabra, como la del unigénito del Padre. ¿En quién? En Yeshua. Cuando tú entiendes quién es Yeshua, dice la palabra que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Desde un sentido del templo, del Mishkan, Él es el camino al lugar santo, Él es el camino y la verdad y la vida, Él es el que nos acerca una vez más directamente al Padre y por medio de Él nosotros podemos tener comunión, relación en Él. Él decidió hacerse conocido, Él decidió revelarse a nosotros y Yeshua una vez más revela plenamente el nombre de Yod-Heh Vav-Heh y la autoridad del Padre. Vayamos lo que dice Juan capítulo 17, versículo 6. Juan capítulo 17, versículo 6. Espero que te puedas tomar el tiempo un día, si lo estás viendo en tu casa o en tu carro o en el gimnasio, donde sea, que después vayas a casa, lo coloques ahí en tu televisor, tengas tu Biblia y un cuaderno y podamos crecer espiritualmente. Para eso están estas clases. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre, dice Yeshua. ¿Es importante el nombre? Yeshua nos dice que sí. Yo sé que hoy en día, especialmente nuestro pueblo cristiano, dicen, ay, estos que se enfocaron que Yeshua y que Yod-Heh Vav-Heh. Pero hoy en día yo veo a las iglesias cantando Yeshua de una forma de adoración profunda. Porque cuando uno conoce su nombre, mira, si hace unos años atrás tuvieras colocado Yeshua en una pantalla, hubieran dicho, ¿what? O sea, ¿qué? Pero hoy en día su nombre de Yeshua se está revelando. Y Yod-Heh Vav-Heh, el nombre sagrado de Adonai también. Por eso Yeshua nos dice, escúchame, he manifestado tu nombre. ¿Cómo? Estoy aquí estoy revelando tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los que quieren ver tu luz. He manifestado tu nombre a los que te quieren seguir. He manifestado tu gloria y autoridad, Padre, como tú mismo me has llamado a estar aquí en la tierra. Mi amado, con Él conocemos a Dios en su fidelidad, en su poder y en su propósito. ¿Cómo nos podemos hablar de este punto? De que nadie lo ha conocido. No nos basemos en ideas humanas de Dios. No coloquemos a Dios en nuestra ideología, en nuestra metodología, sino entendamos de que Dios es real y que Él es un Dios verdadero y que Él no es parte de nuestra mentalidad humana, sino que Él es Dios todopoderoso y Él hace lo que Él quiera cuando Él quiera porque Él es el Elohim todopoderoso. Mi invitación para este día es conéctate con Él mediante su nombre y su pacto. Entra con Él en relación, en de discipulado, en adoración. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para Dios? Escúchame, no, espérate. ¿No tienes tiempo para leer lo que Él quiere decirte en su palabra? O sea, Él tiene que tener tiempo para ti, pero tú no tienes tiempo para Él. Bueno, es que usted sabe. No, espérate. Esto no es parte de un plan semanal donde tú dices, leí la Biblia, oré con Dios. No. Eso es para niños. Estamos hablando de adultos, serios, hombres y mujeres de reino que quieren vivir una vida en obediencia. No podemos vivir con los conceptos generales de este mundo. El Padre
Quiere que crezcas en entendimiento y en sabiduría. Y cuando lo haces, porque a lo mejor lo has hecho antes, tú mismo sabes que la presencia de Dios se sienta en tu vida. ¿Por qué no querer seguir remando en aguas profundas para conocer más de su nombre? Punto número 3. El verbo es shamati, que significa, escúcheme, he oído. Éxodo capítulo 6, donde estamos, vayamos de regreso, es Dios manifestando de que Él es un Dios real y nos está diciendo, yo escucho, yo miro, yo me hago presente. He oído, estamos en Éxodo capítulo 6, dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, en la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, verso 5, yo he oído, una vez más, shamati. Éxodo capítulo 3, versículo 7 nos dice esto, mira. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Escúchame, este es un Dios que te escucha. ¿Tú crees que los dioses falsos, idolatrías de Egipto, hechas de concreto, de paja, de ladrillo, escuchaban? A lo mejor les dejaban el huequito en la oreja, yo no sé. ¿Pero escuchaban? No, obvio que no. Por eso Dios nos está diciendo, escúchenme. Yo soy un Dios que escucho, yo soy un Dios que ve, yo soy un Dios que me manifiesto. O sea, este es un Dios real y dice, y he oído el clamor de mi pueblo, yo estoy presente, yo escucho las oraciones. Salmo capítulo 34, versículo 17 dice que Dios oye a los justos en su aflicción. Por eso la oración no puede ser tomada como una rutina, no puede ser tomada como una religión, sino que tiene que ser una relación. Tú le hablas a un Dios vivo, Él escucha tus plegarias, Él escucha tus peticiones, Él te escucha, Él es un Dios que tiene oído para su pueblo. ¿Qué tal si solo una vez al año te escuchara? ¿Cómo sería tu oración? Si solo en esa cita te dijeran, señor tal, voy a colocar aquí su cita en el calendario, noviembre 24 a las 10 de la mañana, el Señor Todopoderoso estará allí para escucharle. Tiene una hora nomás, su agenda es muy ocupada, somos muchos creyentes en el mundo, así que por favor, hágale rápido, por favor, a la oración. Diga las palabras esenciales y nada más. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, es un Dios importante, ¿no? Pero pues a mí me gustaría hablar con Él pues más veces al año, porque Él es mi rey. Este es un rey que te escucha en cualquier momento. En tu esquina de trabajo, en tu cama, en tu casa, en el carro, caminando. Es un Dios presente, es un Dios real. Es un Dios que te escucha. Por eso, cada persona debería tener un sentido de oración extraordinario. Porque la oración es comunicación con un Dios vivo, con un Dios real. Y nunca he conocido a un creyente que salga mal de la oración. Porque de la oración sales fortalecido sabiendo que Dios te ha escuchado. Por eso cuando ores, tienes que saber que Dios te está escuchando. Que Dios está escuchando tu corazón. Pero algo que yo he practicado y que se me enseñó desde hace mucho tiempo atrás es, háblale a Dios verdaderamente. Escúchame. A veces en la oración, lo digo con mucho respeto, entiende lo que quiero decir. Somos hipócritas en nuestra oración. Y Dios tenemos que recordarnos esto. Que Dios no está ahí solo escuchando lo que tú dices, así. Tú dices, Señor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga.
Y dentro, estoy haciendo esto como un ejemplo, y dentro nuestro estamos diciendo, Señor, estoy muy mal, yo de verdad necesito tu ayuda, de verdad te pido, yo sé que eres un Dios poderoso. Dios escucha más tu mente que tus palabras. Es importante hablar, es importante ser vocal con nuestras oraciones, pero la verdadera oración es la que está en tu mente, que tú no quieres dejar ir. Y es esa oración la que Dios quiere. Dios quiere que tú hables con Él de una forma relacional, lo que verdaderamente está en tu mente. Yo creo que Él dice, ok, pero ¿cuándo me vas a decir eso que estás pensando? Porque dice la palabra que Él conoce ¿qué? Vuestros pensamientos, le dice a Israel en todo momento. Yo conozco vuestros pensamientos, yo sé quiénes ustedes son. Yo sé que ustedes se vienen a presentar delante de mí el del Mishkan, pero dentro están diciendo, ¡ay, otra cabra! Otro sacrificio por dentro, pero bueno, aquí está. Y Dios dice, eso es lo que yo quiero. Es ese pensamiento que acabaste de tener, el que quiero cambiar y transformar en tu vida. Eso es lo que yo quiero que tú verdaderamente me entregues y sacrifiques aquí en el altar. Esta palabra de shamatí, he escuchado activamente, implica atención, compasión y acción. Cuando alguien escucha, uno da la vuelta. Escúchame, no es de que esté activamente escuchando, sino es acción definitiva. Padre, y Él pone su atención en ti. Ahora, escúchame, esto no es una línea de comida rápida. Sí, quiero una hamburguesa con papitas fritas y una soda y quiero salsas al lado. Bueno, muchas gracias. Y a veces tratamos la oración de esa manera. ¿Cómo se siente Dios de tu parte? Yo le decía en estos días a alguien que de verdad a veces es molesto cuando una persona, en vez de saludarte, ya tiene la petición que tiene para tu vida. En vez de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien de salud? Oye, mira, quiero pedirte un favor. ¿Será que me pudieras hacer esto? Mira, de verdad lo necesito. O sea, es diferente. La manera como nosotros hablemos del acto de Dios es, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu voluntad, gracias porque te haces presente, gracias porque has revelado tu nombre para nuestra vida, has mandado la imagen de Yeshua a nuestra vida, a morir en un madero por nuestros pecados. Padre, gracias porque eres tan hermoso, Padre. Padre, yo sé que tú eres mi Padre, yo sé que tú me escuchas y tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Padre, te quiero pedir que por favor ayudes mi salud. He estado enfermo, Señor. Tú lo conoces, tú lo sabes, pero yo sé que eres un Dios de milagros. Siempre resaltando quién es Él. Siempre resaltando su soberanía. Siempre revelando su gloria. Siempre revelando quién es Él. Porque es un Dios todopoderoso que merece respeto también como le hablemos. Papito Dios, ay Señor. Está bien, cada persona con lo suyo, pero nunca se te olvide la soberanía de realeza, quién es Él. Enséñale a otros a respetar lo sagrado y a tener una relación con este Dios vivo que nos pide, lo único que nos pide es humildad y transparencia. Yeshua escucha nuestros clamores y nos rescata del pecado y de la opresión. Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice exactamente esto. Vayamos allí, muy importante por supuesto revelar la imagen visible de Adonai, porque Él mismo nos lleva, Él nos dice. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid, oye, venid, a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando tú revelas delante de Él tu plegaria, cuando revelas delante de Él todo lo que hay, Él comienza a manifestar esa paz que solamente Él puede dar. Debemos acercarnos a Él confiando en que Él oye nuestra voz y que Él tiene un plan para liberarnos. Mi amado, la fe activa consiste en hablar y confiar que Dios actuará. ¿Tú le dices a otros, le hablas a otros del Dios vivo? ¿Le hablas a otros de el Dios verdadero que existe, que es real? ¿Tú les hablas a ellos de la forma como Dios se ha presentado a tu vida?
Tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Punto número 4. He recordado. Es ese verbo sacar, donde Dios afirma que ha recordado su pacto con los patriarcas. En Éxodo capítulo 6, versículo 5, recordar, sacar, implica cumplir lo que he prometido. Él dice, le prometí a Abraham, le prometí a Isaac y le prometí a Jacob, y yo no voy a quedar como un Dios mentiroso. Si yo hago una promesa, yo la cumplo. Significa que Él es un Dios que cumple palabras. Significa yo voy a cumplir lo que yo he prometido. No es rememorizar de que les dije, sino es voy a actuar. He escuchado, voy a actuar. Y esto conecta con Génesis capítulo 12, versículos 7 y 26-24, donde Dios renueva su pacto con Abraham e Isaac en todo momento. ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo voy a cumplir, yo voy a firmar esta palabra. Y en Yeshua vemos el cumplimiento pleno de estas promesas. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, vayamos allí. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice acá. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Escuche lo que está diciendo, que cuando las promesas fueron dadas a Abraham, que por medio, dice la palabra, por medio de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, las cuales que estén dentro de la simiente. Cuando tú vienes dentro de la simiente, eres injertado por medio de Yeshua. Tú entiendes quién es Yeshua en tu vida, mi amado. Tú comienzas a entender las promesas de Dios para tu vida y dice la palabra, y estas bendiciones que te alcanzarán a ti y a tus generaciones si obedeces verdaderamente esto que te estoy presentando en el día de hoy. Qué lindo, ¿no? Punto número 5 del día de hoy. Sacaré, que es ese verbo yotzi. Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, nos dice Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Sacar indica acción concreta hacia la libertad, no solo por palabras, significa yo lo voy a hacer y lo voy a manifestar. No es palabrería, lo voy a hacer. En este contexto, los israelitas sufrían trabajos forzados. Ahora, no solo tenían que ser ladrilleros, sino tenían que ir a recoger la paja para hacer el ladrillo, para poder formar ladrillo. Dios promete movimiento hacia la adoración y el propósito. Dios promete que Él te va a llevar a aguas profundas. Pero escuche, aquí toma algo muy importante. Tienes que tomar una decisión. Él te promete y Él te dice, yo quiero hacer cosas grandes por medio de ti, yo quiero sacarte del lodo, yo quiero sacarte de esta servidumbre, pero tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. Muchas personas piensan que es una revelación la que se tiene que manifestar en tu casa para poder entender el plan de salvación. Dice la palabra que a la puerta está golpeando y te está diciendo en todo momento, aquí estoy, quiero redimirte, quiero reconciliarte, quiero purificarte, quiero sacarte de donde estás, quiero sacarte del ladrillo, quiero sacarte del lodo, quiero sacarte de recoger paja, de recoger cosas del pecado del mundo. Yo quiero que tú seas mío. Y el pueblo de Israel después tuvo que tomar una decisión, obedecer o quedarse en el lodo. Yeshua nos saca del pecado también, mi amado. Esta historia de redención es para nosotros. Dios nos está diciendo en Éxodo capítulo 6 que Él estará haciendo lo mismo con todos los que quieran seguirle realmente. Esta revelación de Éxodo capítulo 6, cuando Él se revela y Él saca, Él redime, Él se muestra y no solo esto, revela su nombre. Nos está diciendo a nosotros que todo el que quiera conocer al Dios vivo tiene que conocerle verdaderamente en espíritu y en verdad y tiene que conocer lo que Él verdaderamente es.
Ahora, yo no te estoy diciendo que tienes que tener 4 años, o 8 años, o 10 años, o 16 años en un estudio bíblico, en una teología, como para que comprendas quién es Dios. Nunca vas a poder comprender realmente quién es Dios, pero vas a poder comprender su voluntad perfecta para tu vida, de que Él siempre ha tomado el primer paso de salvarte, de redimirte, de amarte, de mostrar su gracia, de mostrar su perdón para tu vida. Sacaré, Él te quiere sacar del pesado del trabajo que hay hoy en día. Libraré, es el punto número 6. Te voy a librar. Oye, yo no te voy a dejar aquí en Egipto. Yo no te voy a dejar en el lodo, nos lo dice a nosotros hoy en día. Yo no te voy a dejar en la esclavitud. Yo no te voy a dejar que te vayas al infierno, al lugar que creé para los demonios y para Hasatán. No fue creado para la humanidad, fue creado para los ángeles caídos, fue creado para toda la maldad que cayó del cielo por la desobediencia. Yo no quiero que tú caigas allí. Yo quiero librarte de servidumbre. Yo quiero librarte de todo eso. Yo quiero librarte, y el verbo es Gaal. Librar, Gaal, es rescatar con vínculo de pacto. Te quiero sacar de allí para que tengas pacto, para que haya un pacto. Es esa palabra también de Brit, pacto, convenio. Entramos en pacto. Los liberados no son solo libres, sino también son restaurados como pueblo. No es de que, abrí las puertas del Hades como para que todos por su casa. No, he traído vida para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos rescata del pecado, mi amado, de relaciones rotas, de opresión, de drogadicción, de todo tipo de cosas, pero es para librarte. Muchas personas quieren vivir, como dice Pablo en Corintios y a las iglesias, quieren vivir una vida donde reconocen a Dios y quieren seguir viviendo su misma vida. Y Dios dice, no, yo ya te libré. Yo no quiero que vivas en pecado. Yo no quiero que vivas en eso. Yo quiero que vivas en una nueva identidad. En una identidad de pacto. En una identidad de pueblo. Y Dios no te va a usar. Dios no te va a enviar a las misiones. Dios no te va a usar para nada hasta que tú no entres en pacto, hasta que tú no entres en convenio con Él verdaderamente y puedas ser verdaderamente parte de su pueblo. Punto número 7, te redimiré. Le dice al pueblo de Israel románticamente, mira todo lo que está diciendo Éxodo capítulo 6 y es muy importante que entendamos esto, Moisés es una herramienta más de su reino que él usará en gran manera, que será un gran hombre, pero el que liberó el pueblo de Israel de Egipto fue Yod-Heh-Vav-Heh. Y Éxodo capítulo 6 está manifestando esto en grande manera y él dice, yo quiero que el pueblo de Israel sepa, porque sé la idolatría tan grande que hay en el corazón del hombre en general, que ellos van a pensar que fuiste tú, Moisés. Pero yo necesito que ellos entiendan y por eso voy a revelar mi gloria en Egipto y voy a sacarlos y los voy a redimir y los voy a sacar con mano fuerte y extendida, porque yo voy a mostrar mi gloria. Punto 7, una vez más, es redimiré, que es esa palabra pade. Y os redimiré, dice el versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahorita hablaremos de eso. Trataré de que no se me olvide. Redimiré implica costo, acción poderosa. Y esto es impresionante porque lo que está haciendo es anticipando a nuestro Mesías Yeshua, quien pagó el precio por nosotros. Aceptar esa obra de Dios es caminar en obediencia y confiar en su plan de redención, de que Él nos va a redimir con brazo extendido. ¿Quién nos redime? Yeshua. ¿Quién nos injerta una vez más al olivo natural? Yeshua. ¿Nos redime de qué? Del pecado, de la servidumbre, de ya no ser Gojim, idólatra, de ya no ser uno del mundo, sino de ser pueblo, de ser familia, de ser convenio, de entrar en pacto. Y mira, esto es muy importante. Dios
tiene un solo pueblo. Dios no tiene primos, sobrinos, nietos. Él tiene hijos. Y si Él tiene hijos, Él es un Dios relacional. ¿Por qué digo esto? Porque solo hay un solo pueblo. Y la palabra nos dice que todo el que crea en Él será salvo. Yeshua nos viene a redimir del pecado, nos viene a redimir de la servidumbre del mundo para injertarnos a la nación que Él siempre ha querido. Por eso es que hoy en día tú vas a escuchar a las personas decir, yo soy Israel. Claro, porque es que Yeshua nos injerta al olivo natural, y esto lo conoce el cristianismo desde hace años atrás. Y cuando somos redimidos e injertados, comenzamos a vivir una vida de obediencia, comenzamos a quitarnos las cadenas del mundo, aún cosas que hayamos recogido, ¿como qué? El pueblo de Israel saliendo de Babilonia. ¿Cuántas cosas aprendió en Babilonia? Y que tenía que dejarse ir de Babilonia. Era el mismo pueblo, pero habían aceptado ciertas cosas, habían adoptado ciertas cosas, y después los profetas y aún Yeshua tiene que enseñarle a ese pueblo, no, espérate un momentico, esas cosas déjalas allá. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando nosotros somos injertados al olivo natural, Dios ya no quiere que vengas con las cosas que no están en la Biblia, cosas que ni estaban allí nunca, pero que fueron enseñadas como doctrina esencial de la vida de un creyente, que no estaban en la Biblia. Y Dios dice, no te preocupes, el plan redentor es para tu vida, pero necesito purificarte, necesito limpiarte, porque tú eres mío, tú eres mi hijo, y yo voy a amarte, yo voy a santificarte, yo voy a purificarte. Punto número 8 del día de hoy. Extenderé, ¿qué es esa palabra? Brazo extendido o mashit. Con brazo extendido, dice Yeshua, y lo repetirá, nos dice nuestro amado Rey. Este verbo enfatiza autoridad y poder de Dios para actuar contra la opresión. En la cultura egipcia, un brazo levantado simboliza poder real. Escúcheme, es de la misma forma. Piensa en un rey sentado en su trono y cuando expone su brazo, es solamente porque el rey va a hablar, va a dirigir o va a dar una orden. Y en Yeshua vemos ese poder extendido a nuestra vida para liberarnos. Yeshua es el brazo extendido de Adonai. ¿Es el brazo de quién? De el rey. Es el mismo rey. Pero el rey está tomando acción y dice, yo los voy a salvar. Yo me voy a manifestar. Yo los voy a sacar de Egipto. Extenderé mi mano extendido, o sea, el poder de Dios, la manifestación de Dios siendo revelada en Egipto para sacar al pueblo, su promesa, porque Él es un Dios fiel y un Dios justo. Una vez más, lo vemos en la Escritura, no es nuevo, no es de que Pablo estaba diciendo cosas nuevas de la Biblia, estaba diciendo exactamente lo mismo. Pero eso vemos en Efesios, vayamos allí, Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios capítulo 1. Mira que es que lo que Pablo entendió, él ya conocía todas estas cosas, pero él ahora tiene que predicarle a todo un nuevo público. Dice el versículo 19 del capítulo 1 de Efesios. Y la cual, la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de ¿qué? De su fuerza, de su mano extendida, la cual ¿qué? Operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra, que significa en su poder, o sea, una vez más en su gloria, una vez más en su deidad, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre en que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el Rey. El brazo extendido de Adonai, Yeshua, nuestro Mesías, la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Punto número 9. Juzgaré, que es la palabra shofet. Y juzgaré a Egipto. Y juzgaré a Egipto. Dios no permite que la opresión quede impune. Shofet significa ejercer justicia como rey soberano. Y Yeshua es nuestro juez justo, dice la palabra, en Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice la palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Lo acabamos de leer en Efesios. ¿Quién es ese varón? Yeshua, nuestro Mashiach. Confiamos en que Dios actúa con justicia, incluso cuando no vemos la solución inmediata. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Vayamos en esos 3 puntos fáciles. Escríbalos usted rápido. Punto número 10 es la palabra tomaré, que significa lakam. Y os tomaré por mi pueblo. Escuche, aquí los está oficialmente adoptando ya como pueblo. O sea, Éxodo capítulo 6 va a entrar a lo que va a ser algo que es muy importante que podamos meterlo en nuestra lengua, y es ese lenguaje de convenio tribal, o sea, de pacto. O sea, es como decir hablar con un abogado. Un abogado te va a hablar en la carta, en la página, en la ley, en la tal, y en el 2, y en el 4. Eso se llama lenguaje de convenio o lenguaje de pacto o lenguaje de ley, ¿no? Judicial se pudiera decir. Y Dios está hablando de esa forma, porque aquí lo que Él está diciendo, en otras formas, es un contrato. Y Él está diciendo, bueno, muchachos, yo los voy a adoptar. Yo los voy a tomar. Yo me voy a hacer presente. Yo los voy a redimir. Y abajo, Él firma. Y Él dice, yo soy el que soy. Y después vemos que Él nos da el contrato y nos dice a nosotros, ¿quieren aceptar ustedes también? Yo ya firmé, yo ya puedo jurar por mí mismo. Yo sé que soy un Dios fiel, pero ¿y ustedes van a firmar? Porque yo los quiero tomar, yo los quiero redimir, yo quiero hacerme presente en tu vida. Tomar indica establecer pacto, identidad y protección. Dios nos hace su pueblo oficialmente para caminar en comunión. Este lenguaje tribal o este lenguaje de convenio o este lenguaje del brit, del pacto, será establecido en el monte Sinaí cuando los mandamientos sean dados. Aquí Él está diciendo, está diciendo todo lo que Él va a hacer. Pero cuando salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, que lo veremos aquí en nuestro programa, en nuestro podcast, vamos a ver que finalmente Dios dice, aquí está mi convenio. O sea, aquí está todo lo que les he dicho. Todo. Desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, todo. Para que tú vivas una vida de obediencia. Dice la palabra que la ley, o sea, la palabra, la Torá, los mandamientos, los estatutos y preceptos no fueron hechos para pesar encima del hombre, sino para proteger al hombre. Y después tenemos a nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, dice la palabra, que nos lleva a toda verdad y que nos permiten ser injertados al olivo natural para ser obedientes a su palabra. Punto número 11, porque hoy nos hemos extendido, pero tenía que ser parte del programa, ¿no? Punto 11 es
seré, que es parte de su nombre, Erje, y seré vuestro Dios. O sea, los voy a tomar como mi pueblo y les quiero decir que yo voy a ser un Dios para ustedes. Ahora, lo dijimos al principio del programa, un Dios presente, un Dios real, amada familia. Un Dios relacional, un Dios vivo. Esto indica transformación y protección, no solo liberación física, sino también caminar en comunión y obediencia bajo la presencia constante de Dios. Yo voy a hacer, pero necesito que ustedes sean para mí un pueblo ¿de qué? De obediencia. Punto número 12 del día de hoy y tenemos uno más y terminamos. Introduciré, que es la palabra Havati, perdón. Y os introduciré en la tierra que juré. ¿No les parece interesante que esta es la misma forma que Yeshua viene a la tierra y nos habla de la misma manera? He venido para hacer la voluntad de mi Padre. He venido a sacarlos de donde están. He venido a prometer camino, verdad y vida. He venido a sacarlos de la pesadumbre, de la servidumbre del mundo. He venido para que sean verdaderamente libres. Escúchame. Y es bueno que me vaya para que pueda ir a hacer morada para ustedes. Yohei Vavhei está diciendo el mismo mensaje desde el principio. Él no ha cambiado su plan. Su plan viene siendo el mismo desde siempre. Salvarnos, protegernos, guardarnos, redimirnos y después introducirnos a la tierra. Introducirnos a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Dice la palabra, Abraham, Isaac y Jacob. Se les prometió la tierra y no la recibieron, dice Hebreos. ¿Por qué? Porque la tierra, aunque es física, aunque te puedes montar en un avión, en un crucero, en lo que quieras, bueno, en un carro no, porque no puede cruzar mar, pero puedes ir a una tierra física. Pero te quiero decir algo. Él te va a introducir a una tierra donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay violencia, donde no hay nada de esas cosas. Te va a introducir, dice la palabra, a la tierra que juré. ¿Sabe usted cuándo usted tiene una chispita de la tierra? No cuando va y toca la pared. No. Es lindo, es hermoso, claro que sí. Pero hablo de la tierra celestial cuando celebras el Shabbat. Porque en el Shabbat, dice la palabra, que hay reposo. Dice la palabra, ven a mí y yo os daré descanso. Todo esto que estamos hablando se trata de un tema muy importante que se llama relación. Para poder entender todas estas cosas, tienes que estar en relación. Para poder comprender la paz de Dios, tienes que estar en actitud de discípulo. O sea, tu vida tiene que decir, yo vine a este lugar, yo vine a esta enseñanza, yo di clic en estos videos porque yo quiero conocer al Dios vivo. Yo quiero conocer más de su palabra. Introducir en este versículo, del versículo 8 del capítulo 6, apunta al propósito de la redención, llevar al pueblo a la plenitud. O sea, mi propósito es no dejarte en el lodo, sino introducirte a las promesas, darte amor, abrazarte, protegerte, cuidarte, amarte como un padre. Y siempre lo ha querido hacer contigo y conmigo. Dios tiene un plan para ti, una vida abundante y con propósito. Y vamos a nuestro último punto del día de hoy, que es daré, que es esa palabra Natán. Y os daré la tierra. Te voy a introducir a la tierra y te quiero decir que un día esta tierra será tuya. Mira, no habrá violencia, no habrá dolor, no habrá nada, dice la palabra, porque solo estaremos con Él y para el resto de nuestras vidas con Él. Dar culmina la redención
bendición y provisión de Dios en la cual tú y yo un día lo vamos a ver si seguimos fieles al pacto de Dios, seguimos caminando en su palabra, seguimos viendo discípulos, formando discípulos del reino y haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra, que es que agradar a Dios y exaltar su nombre y tener una relación con Él. Confía hoy que Dios cumple su pacto, dando lo que Él promete, material y espiritualmente, y vive una vida de fe. Amada familia, espero que el programa del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. En respuesta a este video, lo único que te pido es que compartas este material, te suscribas si no estás suscrito a nuestro canal del Rugido del León. Por favor, ayúdenme a compartir este material. Queremos formar discípulos dentro del reino de Dios para que sean bien formados en poder hablar de la palabra y bendecir a nuestro Rey Todopoderoso. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, mi amada familia. Bendiciones y nos vemos en la siguiente clase.